¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener el inicio de este primer podcast, el primer capítulo que esta es una idea innovadora que tratamos de incluir ahora para llegar a un público todavía un poco más relajado, ¿no? Llegar a poder tener conversaciones más relajadas acerca de nuestro tema, que es principalmente hablar de la quiropráctica, ¿no? Y hablar como más entre amigos y así. Entonces quiero mencionar a mis dos compañeros que trabajamos juntos, el buen Ajax y Carlos, los dos quiroprácticos del Centro Quiropráctico Lefran, en este primer episodio llamado Ponte Vértebra. Claro. Este es Ponte Vértebra, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la quiropráctica y vamos a hablar un poquito de las preguntas que nos hacen mucho los pacientes, de dudas que tienen los pacientes de manera, pues, formal, pero un poquito relajada, ¿no? La cosa. Vamos a tener como estas secciones, como ahorita mismo que las preguntas de los pacientes que ustedes van a poder seleccionar y ya vamos a ir hablando, ya nos van a ir platicando. ¿Les parece bien? Me parece bien, perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar con un tema en especial que va a ser acerca de las señales de alarma, ¿no? Okay. Las señales de alarma que nos da ¿quién? El cuerpo, ¿no? Que de repente yo siento que el cuerpo siempre nos está hablando. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca le hacemos caso, ¿no? ¿En qué momento le hacemos caso? Ya cuando es demasiado tarde. Ya cuando la cosa está ahí. Color de hormiga. Color de hormiga, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién le gustaría empezar? Platícame, Carlitos. ¿Cuáles son las primeras señales de alarma que nos da el cuerpo cuando empieza a tener problemas la columna vertebral? Sí, como mencionas, pues muchas veces son temas o señales que pues no los dejamos pasar, ¿no? Son señales que pues, pues me duele tantito el cuerpo o excusamos, decimos, pues me duele tantito el brazo porque lo tenía muy arriba un minuto, ¿no? Y ya piensan que por eso pues es normal, ¿no? Lo normalizan y normalizamos el dolor. ¿Qué es lo primerito que siente un paciente que, o sea, que nosotros sabemos que ya cuando pasa esto es que ya ahí el cuerpo nos está hablando? Sí, pues uno de los temas podría ser, por ejemplo, un pequeño dolorcito, podría ser, o un pequeño, por ejemplo, hormigueos, o debilidad. Entonces, o un clásico que siempre dicen, es que sabes que me siento desguanzado, o me siento raro, ¿no? Como cansancio. Ajá, como cansancio, ¿no? Entonces, los pacientes dicen, pues es normal, ¿no? Y lo dejamos pasar, ¿no? Como mencionabas. ¿Cuál crees que otras señales de alarma que el cuerpo nos arroja para que nosotros digamos, es momento de poner atención, que usualmente la gente no le pone? Yo creo que uno de los principales también tendría que ser los calambres. Los calambres ya nos indican que hay un detalle que estamos omitiendo, o sea, que no le estamos dando la atención necesaria. Creo que, como dices mucho, los pacientes, digo, nosotros en la experiencia, nos llega que la gente dice, es que en la noche me da un calambre, pero no pasa nada porque me da muy esporádicamente, ¿no? Y cuando les preguntamos, ¿cuándo es esporádico, no? Pues una vez a la semana, ¿no? Y dices, pues entonces ya no está tan... Ya no está tan esporádica la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué otra señal tú consideras que puede ser? La pérdida de fuerza. Pérdida de fuerza. Cuando hay una disminución de la fuerza de las extremidades, ahí ya es un detalle más que nos está diciendo que... ¿Cómo en qué aspecto? De que... ¿Cómo te das cuenta de que...? Simplemente ya no pueden realizar sus actividades diarias, es decir, van al mercado y en vez de poder cargar la bolsa con facilidad, ya les cuesta, o sea, ya no pueden levantar las mismas cosas. O la taza, ¿no? Que de claro. repente quieren tomar una tacita de café. Exacto. Y dices, se me caen las cosas, ¿no? Es clásico que dicen, es que trato de agarrar algo y se me caen las cosas, no sé, y piensan que una persona es torpe o que pues es normal, como te comentaba, ¿no? Entonces, pues no lo van a atender, ¿no? No saben que pues con esto podríamos estar mejorando, ¿no? Entonces, es dejador también pasar, ¿no? Que es un tema que ya después podemos... Una pregunta, ¿qué síntomas son frecuentes normalmente? O sea, no, quizás sin hablar del, ¿cómo se llama? De los calambres. ¿Qué síntomas puede sentir el cuerpo que pueda estar relacionado con la columna vertebral? Con un problema en la columna vertebral. Bueno, podemos ir hablando desde dolores de cabeza. ¿Okay? Eso nos indicaría principalmente lo que es la zona del cuello, que hay problemas. Ese es el síntoma más frecuente. Dolor de cabeza, ¿qué otro? Pueden venir, por ejemplo, zumbidos en los oídos o mareos. También muchas veces piensan, pues me paré rápido, ¿no?
Entonces también pueden O venir sea, ¿tú mareos. consideras que un zumbido en el oído pueda estar relacionado con la Totalmente, columna vertebral? totalmente. ¿Qué otro síntoma pueda tener o presentar un paciente que ahora que vea el video diga, entonces puedo ir al quiropráctico para que me ayude? El insomnio. El insomnio, ok. ¿Por qué crees que está relacionado al insomnio? Bueno, directamente creo que es, recordemos que de la zona del cuello tenemos Ok. nervios que van hacia nuestra cabeza. Entonces, si no están trabajando esa conexión de una forma correcta, el cuerpo pues ni siquiera va a poder descansar. Entonces, al no poder descansar, ¿qué es lo que hacemos? Hasta pesadillas, ¿no? Se ve Exactamente. relacionado con esto. Puede ser que cuando hay una subluxación, hay una presión que ya no esté permitiendo que llegue la información Es correcta. correcto. Ya no solamente quizás la información nerviosa, ¿no? Sino también la sangre Es correcto. que va del corazón hacia Claro, nuestro las cerebro, arterias que pueda vertebrales. inflamarse y que nos pueda desarrollar algún problema como dolores de cabeza, ¿qué más? Migraña, vértigo, ¿qué Los más? mareos, Mareos, insomnio, como lo comentabas, y así. ver lucecitas. Sí. ¿Han tenido algún caso de algún paciente de éxito que haya presentado algo así? Sí, justamente en el consultorio de Lomas había una paciente que su motivo de consulta o el motivo por el cual llegó con nosotros era que todos los días tenía dolores de cabeza. Ok. Y aparte mareos. Mareos al despertar, o en la mañana al levantarse y al acostarse por la noche. Siempre tenía esos síntomas. Entonces, bueno, obviamente le hicimos lo que es todo el proceso de la historia clínica y ya con sus radiografías en mano, bueno, empezamos a trabajar con su caso y ella misma después del primer ajuste, al levantarse de la mesa de ajuste, no notó ese mareo que siempre tenía, Ok. sino ya que iba saliendo del consultorio fue cuando le recordé, disculpe, ¿y su mareo? Y se quedó parada. No, es que no me dio. Dije, "Bueno, aquí la vemos en la siguiente consulta. Y es paciente que hoy en día sigue Que va yendo. así constantemente, ¿no? Claro. Platícame, ¿tú tienes algún otro caso de ese tipo? Tengo un caso que es un poquito delicado. Fíjate que, por ejemplo, llegó un paciente, el paciente se llama el señor Tiburcio, tiene 50 años aproximadamente, y pues, por ejemplo, 50 52 años es el paciente, ¿no? Llegó con sus hijos tenían como 12 13 años. El paciente me decía, es que, ¿sabes qué? Tengo vértigo desde hace 10 años y yo ya me quiero aventar al metro, o sea, no me aviento al metro por quedar peor. Sí. Y le decía a los hijos, ¿verdad que me quiero aventar al metro? Y los niños, pues nada más se sentaban así, ¿no? Y era triste porque pues se notaba la tristeza también de los niños, ¿no? De cómo esto puede, una subluxación, cómo puede afectar la vida de una persona emocional y del entorno de su familia, su estado social y familiar, ¿no? Ya pasando haciendo historia clínica, radiografías, etcétera, llegamos al ajuste, el paciente se le quitó el vértigo, ¿no? Entonces el paciente ya en las siguientes sesiones, en cada sesión que va, les dice a todos, oiga, es que me quitó el vértigo y yo ya me quería matar. Y yo creo que si, por ejemplo, si no hubiéramos llegado a esa parte, si el paciente no hubiera acudido a una consulta, pues tal vez hasta lo hubiera logrado. Fíjate que algo bien interesante que acabas de mencionar ahorita, que a veces no vinculamos o no relacionamos el efecto emocional que pueda llegar a tener una lesión en la columna, una subluxación, un problema de la columna vertebral con el estado de ánimo de la gente, ¿no? Y no solamente con el estado de ánimo, sino con lo que afecta a su entorno, ¿no? Sí. O sea, de repente yo me acuerdo mucho de una paciente que siempre comento cuando tengo la oportunidad. Tenía una paciente que me decía, esta paciente era maestra y, bueno, es maestra, ¿no? Y ya vino a atenderse por problemas de la columna y no sé qué, que le dolía bastante. Y la atendí, la ajusté, le tomamos placas, le hicimos todo el estudio y todo. Se fue, regresó y le digo, ¿cómo se siente? Platíqueme cómo le fue, no sé qué. Y me dice, pues bien, pero no sé si tenga algo que ver, fíjese que le quería platicar algo, compartir, o sea, una experiencia. Decía, fíjese, Doc, que pues yo doy clases y un alumno se me acercó a mí y me dijo, oiga maestra, ¿qué se hizo, no? Y le digo, ¿cómo qué? Pues nada, o sea, no me había cortado el cabello, nada. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me lo pregunta? Dice, es que está sonriendo, ¿no?
nunca la había visto sonreír, siempre estaba enojada y ahora está sonriendo, ¿no? Claro. Algo se hizo. Y de repente son pequeños detalles que quizás no vemos porque la gente usualmente nos busca por un dolor de espalda y así. Pero de repente creo que no te das cuenta todo lo que puede llegar a afectar a todo su entorno, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es interesante todo el trasfondo que hay atrás de un dolorcito, ¿no? De una subluxación. O una subluxación, ¿no? De repente no es lo mismo que te hagan una broma, que tengas una niña enterrada, Sí. a que te la hagan sin que la tengas, ¿verdad? O sea, Claro. no reaccionas igual, ¿no? Sí, De claro. repente, ¿a ti te ha comentado o a ustedes les ha comentado algo un paciente que el problema que tengan les afecta a su estado de ánimo? Sí, casi todos los pacientes que traen un problema de subluxación en la columna, sí o sí están afectando ya su estado de ánimo. Nunca se me va a olvidar una paciente en el consultorio de Chicoloapan que nos visitaba por una molestia en su espalda baja. Bien. La verdad es que yo la veía muy preocupada y ya en el transcurso de la primera cita ya me fue comentando su caso y no era para menos, estaba a cargo de sus hijas y ella tenía que viajar hasta Toluca para trabajar, entre semana no las veía. Entonces, digamos que su preocupación era porque le molestaba la espalda baja, no podía trabajar de la forma correcta y no podía estar con sus hijas. Entonces, el problema, el origen era la molestia en su espalda baja, pero afectaba tanto la relación con sus hijas que cuando las veía solo se la pasaba llorando. Entonces, son casos en los cuales dices, ok, si no le tomamos la seriedad o no tomamos cartas en el asunto, corrigiendo esas subluxaciones, ¿a dónde vamos a llegar? Una pregunta, ¿cuál creen que sea la razón por la cual la gente se espera a tener ese tipo de dolor, que el dolor sea tan fuerte que digas, ya no ando bien, ya no me permite hacer, o que el dolor sea tan fuerte? ¿Por qué? Porque es real, ¿no? O sea, la gente usualmente se espera a tener un dolor bien fuerte para poder atenderse. Pero, ¿por qué creen que sea la razón de que la gente se espera al final? Pues son muchos factores, ¿no? Yo creo que también ponen excusa de decir, es que, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo, ¿no? Pero pues el dolor lo tienen todo el tiempo. Es que, ¿sabes qué? Pues es que trabajo. Pero eso muchas veces también les impide realizar un buen trabajo también. Entonces van excusando. Algo que igual lo mencionamos siempre en consulta, que lo hemos visto contigo, es algo que es la procrastinación. El procrastinar es el tema principal de dejarlo para después. Mañana voy, mañana me cuido, mañana saco unos estudios, y pues ese mañana llega hasta muchísimo después de muchos años, ya cuando el problema avanzó ya mucho y en ciertos casos pues ya es muy difícil trabajarlo, ¿no? Entonces, entre más pronto se pueda trabajar un problema, una lesión en la columna, una subluxación, es mucho más fácil, más rápido, más factible, incluso puede ser hasta mucho más barato, ¿no? Entonces, sí, el tema principal sería la O procrastinación. sea, dejar para mañana lo que pueden dejar hacer hoy, ¿no? Creo que sí, pasa mucho en nuestras vidas que sí que la gente dice, o sea, sí me duele, pero no tanto, ya mañana hago mi cita, ya mañana empiezo mis clases, ya mañana me despierto temprano, Sí, ya claro. mañana, y esa mañana de repente nunca llega, ¿no? Y No, justamente hay una frase que nos gusta mucho explicársela a nuestros pacientes, que es más fácil mantener la salud que curar la enfermedad. Siempre va a ser mucho más fácil mantenernos sanos que llegar a un punto de enfermedad y tratar de revertir años Claro. sin cuidado. Creo que el tema de la cultura, ¿no? Que de repente la cultura alópata u ortodoxa puede venir muy de la mano en esa parte, que nos enseñan mucho para corregir, para quitarte el síntoma de tal, tómate tal, ¿no? Para quitarte el síntoma de tal, ahora tal, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es no esperar para empezar a corregir cualquier problema, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora, a ver, ya que estamos ya que entramos en calor, Está bien. vamos a empezar con las
con la Dinámica. con la dinámica del papelito caliente. A ver, entonces, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo. A ver. Aclaro que estas preguntas que pusimos aquí son preguntas coloquiales que la gente usualmente nos hace y que sería interesante responderlas, ¿no? Entonces, ya hay un poquito de todo, pero a ver. Ok, vamos a empezar. Dice, doctor, ¿me pueden atender con osteoporosis? Ok, este es un tema clásico, ¿no? Yo creo que todas las personas se lo han preguntado, incluso ni siquiera, oye, es que mi mamá tiene osteoporosis, no la traigo porque tiene osteoporosis, ¿no? Entonces la vayan a lastimar o piensa que, por ejemplo, como Jackie Chan es como hacer, ¿no? Entonces piensa que vamos a hacer como un ajuste, pues, que los vaya a lastimar, ¿no? Claro. Y pues, obviamente no, principalmente por eso hacemos una historia clínica, hacemos pruebas ortopédicas, revisamos radiografías, hacemos todo el conjunto de todo esto para hacer un análisis y ya determinar qué ajustes son los que podríamos estar ayudando a cada paciente, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí se puede ajustar con un paciente con osteoporosis. Obviamente hay técnicas y obviamente pues no va a ser el mismo ajuste con todo, regularmente. Todos los pacientes hacemos un ajuste diferente, ¿no? Creo que lo importante, perdón que te Sí, interrumpa, lo importante de mencionar es que hoy en día la profesión, pues literalmente es una profesión. Y la profesión nos da muchas herramientas, Claro. y nos da muchas técnicas que pueden ser desde un poquito más manuales a técnicas muy sutiles donde apenas se sienten un pequeño golpecito con la presión de lo que puedes hacértelo en el ojo y es más que suficiente para poder dar esa reacción y ese resultado. Mencionar que la quiropráctica tiene comprobación científica, ¿no? Y que las técnicas con las que trabajamos mismo tienen esa comprobación, ¿no? Mencionar técnicas como Bumstead, activador, Thompson, Logan, SOT, etcétera, N cantidad de técnicas con las que trabajamos. Y creo que algo también de recalcar es que cuando la persona que esté viendo este video y que esté pensando en mandar o acudir o mandar a un familiar o así, que esté claro que el que lo va a atender tenga su título profesional. Es correcto. ¿No? Porque de repente se puede prestar de que es que yo aprendí porque me lo heredó el conocimiento. Claro, muy clásico, claro. ¿Cómo se llama? Mi tío, el brujo de no sé dónde. Y, claro. no, y la cosa es delicada, ¿no? Sí, entonces, exacto. Tiene que haber una educación. Actualmente la profesión tiene 5 años de educación como tal, una licenciatura, y tenemos una cédula profesional. Entonces es importante que detecten estos puntos clave antes de que se atienda, ¿vale? Entonces, Claro. ¿alguna duda? No. Vale, Todo bien. vas. A ver, vamos a ver. Dice: doctor, mi mamá es adulto mayor, ¿la pueden atender? Esta es otra pregunta muy clásica en las consultas, ya que por lo regular los pacientes son adulto joven y cuando preguntan porque ya vieron los cambios que tiene su cuerpo al tener un cuidado quiropráctico, dice, ¿sabes qué? Si a mí me funcionó, a mi mamá mejor. Claro. Entonces ya es cuando nos preguntan, doctor, mi mamá tiene 70 años, ¿creen que puedan trabajar algo con ella? Y es muy gracioso porque es, señora, la paciente que acaba de salir tiene 90 años. ¿Cómo cree? Entonces, es por eso que se hace todo el proceso, la historia clínica, radiografías, porque todos, mientras tengan columna, pueden ser ajustados. Aquí lo que vamos a adaptar son las técnicas, la forma en la cual vamos a ajustar a los pacientes para que quitar esas subluxaciones y que pues cualquier columna pueda estar trabajando sin interferencias. Claro. Por ejemplo, yo te voy a platicar rápido de un paciente, tenía 96 años la paciente, tenía muchas molestias en la columna, el cuello, la espalda baja, la famosa ciática, es la ciática. Entonces, después de ciertos ajustes, la paciente ya no tenía ningún dolor, ya no tenía molestias, 96 años, y cuántas personas no quisiéramos llegar a una edad que seamos adultos mayores sin ninguna molestia, ¿no? Porque muchas veces relacionamos y pensamos, no, pues ya voy a estar viejito, voy a estar encorvado, ya voy a estar con molestias, con dolores. Esta paciente, pues, totalmente normal, o sea, sin ninguna molestia y aparte, independiente, porque muchas veces a esa edad les dicen, ya no puede barrer, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer aquello. Entonces las personas, como tú me comentabas, tú comentabas que muchas veces se pueden sentir como
mal, ¿no? O ya se sienten inútiles, ¿no? Entonces, también es estar en su estado emocional y en su entorno social y familiar, ¿no? Entonces, es muy importante estar trabajando sobre los pacientes en adulto mayor, ¿no? Buenísimo. Pues a ver, muchas gracias. A ver, vas. Híjole, ya pasó, te saltaste uno. A ver, te digo. Sí. Doctor, tuve una caída de las escaleras, ¿me puede atender? Ok, pues bueno, es muy clásico las caídas, los golpes, las caídas de escaleras, ¿no? Entonces, es importante también hacer una clínica y analizar por ejemplo, cuántos escalones fueron. No es lo mismo una Si caída fue de sentón. exactamente, si fue de lado, si fue de tercer piso, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante hacer un análisis antes de poder hacer un ajuste. Entonces, claro que sí, se puede hacer un ajuste. Hay que estar revisando su columna y sin problema. Quizás hay un punto importante porque sí pasa mucho que la gente o se resbala en el baño, o se cae de sentón, o así, como dices, la parte clínica. Y creo que lo más importante, las radiografías. O sea, que creo que la gente, fíjate, apenas pasó por aquí un señor que es herrero y que es un muy buen amigo mío. Y lo veo en muletas, ¿no? Le digo, ¿qué le pasó, señor? Bueno, amigo, porque nos ha hecho trabajito, de herrería y tal. Y lo veo en muleta con la pierna enyesada. Le digo, ¿qué le pasó? Me dice, me dice, es que fui un huesero y me fracturó el pie. Totalmente. Y ¿no? yo le digo, claro. Chihuahua. Le digo, ¿cómo cree? Me dice, sí, es que me agarró y En pues vez de ayudarme, me dolía. Y algo tan absurdo que por sentido común yo diría, pues si ves que la cosa, o sea, que ya no está continuo o sea, el músculo o el hueso o el brazo, dices, pues vas al doctor. Pero la gente de repente confía tanto en estos chamanes y hueseros y todo, que ponen su salud y de repente lo barato sale caro, ¿no? Y el cuate anda con muletas, con la pierna enyesada, ya un señor ya grande, claro. que no tenía necesidad de llegar, pero pues, al final, como decimos, ¿no? La gente, que mencionábamos hace ratito, la gente deja todo hasta el final y a veces dicen, es que no voy porque no tengo dinero, no voy porque no tengo tiempo, no voy a atenderme porque me queda muy lejos, porque no sé con quién ir. Pero ¿qué pasa? Como en el caso del señor que de repente me hizo ahorita clic, ya se le fracturó la pierna. Te aseguro que encontró el tiempo, que encontró el dinero y ya fue con un profesional a que le sacara placas, que el señor le fracturó en el hueso, que quizás ni estaba fracturado. Claro. No, o sea, yo no podría decirte con certeza, pero quizás ni estaba fracturado, pero el cuate la gente no tiene una medición, no tiene estudios y de repente lo pasó a lastimar más y le fracturó, ya no le fracturó el pie, le fracturó la vida, ¿no? O sea, sí. Porque son personas ya grandes que probablemente tienen diabetes, hipertensión y eso, y pueden retrasar mucho su proceso, ¿no? Entonces, creo que un punto importante ahí, no poner sus manos en gente que realmente no está capacitada y no tiene estudios profesionales, claro. ¿no? Sí, exacto. Y justo recordamos que en México solamente hay 3 universidades que nos pueden brindar la licenciatura como tal en quiropráctica, que es la UNEVE y la Universidad de Veracruz. Punto importante, ¿no? Entonces ya saben, si preguntan, ¿dónde estudié? Porque mucha gente dice, no, pues es que estudié en una escuela que estudié nada más un año. Privada, que sí. 6 meses, un diplomado. Nada más los sábados, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, si te hace un masajito no pasa nada, pero ya si te hace un ajuste o así, no. Claro, entonces es por eso, como decías, es siempre importante, si es quiropráctico, porque muchas personas piensan de decir, pues como te truena el cuello, ya soy quiropráctico, ¿no? Entonces, siempre importante pedir cédula y título. Es lo importante. Lo más importante. Exactamente, exacto. ¿no? Bien, entonces, a ver, voy yo, para que me digan. Doctor, acabo de chocar, ¿me puedo atender? También, claro. Fíjate, bien interesante, un día me tocó ir a visitar a un colega en Estados Unidos, donde en Estados Unidos está muy de moda el tema bueno, no muy de moda, es muy común, el tema de las aseguranzas, le llaman allá. Okay. Y todo el mundo tiene aseguranzas, y las aseguranzas tienen convenio con el cuidado quiropráctico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más común? Claro, como decíamos hace ratito, lo primero es la clínica, ¿no? Primero investigar, ¿cómo fue? ¿En dónde estaba sentado?
Porque no es lo mismo el impacto Claro. que puede recibir Piloto. el chofer, El copiloto. no es lo mismo el copiloto, El que los atrás. que van atrás, que usualmente la gente que va atrás no lleva cinturón. Ujú, Sí, Lo más común es que no. no llevan cinturones, claro. ¿no? Por ejemplo, ¿de qué lado le pegó? Si puede ser de lado Si o fue de lado, de frente. atrás, o de un lado, de una Todo. esquina, Claro. etcétera, a qué velocidad iba, También. ¿no? Y así, ¿qué es lo más común? Y quizás voy a hablar desde mi experiencia propia, ¿no? Quizás en un impacto que una vez tuve la oportunidad de sufrir un impacto para vivirlo en carne propia y poderles Claro. explicar El mecanismo de lesión. desde mi experiencia, ¿cómo se llama? Choqué con un carro que fue pérdida total, traía afortunadamente, y a Dios gracias, traía el cinturón, pero ¿qué pasó? Como yo iba muy rápido, lo más común es que hay un efecto de latigazo, Ujú. ¿no? Hacemos esto Y de y es sobreestiramos, usualmente hay un esguince cervical de la zona de los ligamentos de la zona cervical. Cuando si traemos el cinturón, lo más común es que nos presionemos la caja torácica y en mi caso que me costaba trabajo para respirar, le hacía así, que es muy común, ¿eh? Es algo que puede pasar. Obviamente van a desarrollar dolores de cuello. Lo común es que les mandan collarín, Ujú. les manden reposo absoluto y así. Pero sí es verdad que, claro, al haber un movimiento así tan rápido, a la velocidad hace que se acelere la fuerza. Sí. Entonces, y al tener este impacto tan fuerte, ya sea fuerte o leve, produce una subluxación, que produce una inflamación de la columna y que las vértebras también se muevan de su lugar correcto. Y cuando pasa eso, obviamente, lo primero es, como lo habíamos dicho, sacar radiografías. Claro. Sacar radiografías, descartar una fractura, algún desplazamiento de alguna vértebra, etcétera. Ya que descartamos, muy bien se puede ajustar a un paciente para corregir y prevenir lesiones posteriores, lesiones que pueden desarrollarse como dolores de cabeza, migrañas, insomnios, adormecimiento en los brazos, etcétera, que es lo más común que desarrolla. Y también hay ajustes bien eficaces para el problema de desbloquear, digamos, esta parte torácica, como ajustes en anteriores, ¿no? Ajustes de anteriores, una técnicas como Diversify o Thompson, Ujú. que nos van a ayudar a liberar ese bloqueo que el cuerpo genera como una, como que va en su forma de proteger, Sí. Claro. va a contraer, ¿no? Entonces Sí. vamos a tener mucha Sí, contractura es un muscular, mecanismo de etcétera. defensa del cuerpo. De repente, ¿qué pasa si solamente se maneja con Collarín. pura collarín? ¿Qué creen que pueda pasar? Pues el músculo no va a tener movimiento y se va a seguir contracturando y haciendo más y más rígido. Al no haber movimiento pasa mucho que no hay flujo sanguíneo, Ujú. ¿no? Y al no haber flujo sanguíneo, el cuerpo tarda más en sanar, tarda más en recuperarse. Entonces, entre más rápido podamos empezar a dar movimiento, la recuperación va a ser mucho más fácil. Y eso va a ayudar mucho con la parte de la recuperación y a prevenir, ¿no? Entonces, Claro. si tienen un choque, un impacto automovilístico, yo lo recomiendo mucho que vayan a un quiropráctico profesional que les saque radiografías, que les haga un estudio completo y que puedan, con base En este análisis. en el análisis, en las placas, en el escáner que tomen, pues puedan sacarse Claro, dar un cuidado. un mejor cuidado para prevenir, ¿vale? Exactamente. Porque mira, por ejemplo, algo importante, muchas veces sacan radiografía, te dicen, pues tuve un esguince, pero pues ya estoy bien, fue hace años, pero pues ya ahorita ya no me duele, ¿no? Entonces, dicen, me sacaron radiografías, nos pueden decir, no, me sacaron radiografías y pues me dijeron que todo estaba bien. O sea, todo estaba bien, tal vez muchas veces los doctores pueden analizar nada más al ver que si hay alguna fractura o si hay algún, no sé, una lesión mucho más fuerte, ¿no? O sea, es lo de primera instancia es lo que analizan, como decías, una fractura o una lesión más fuerte. Pero no significa que está bien. El hecho de que hay un esguince significa que de allí en adelante el cuello ya va a quedar inestable. O sea, no es Claro. como que ya está, ¿no? Sí, Y se Pasa puede- mucho como con los esguinces de tobillo, que son muy comunes, Sí. que la otra vez que me tocó dar clase de esguince, decían, les pregunté a los alumnos, ¿no? ¿Quién de ustedes ha tenido esguince? Varios levantaron la mano, ¿no? Y de ellos, y yo les preguntaba,
y de ustedes, ¿quién se ha esguinzado varias veces el mismo tobillo? Claro. ¿No? ¿Por qué? Y todos, pues obviamente todos respondieron la mano, todos alzaron la mano y dijeron, y es algo muy real, ¿no? Queda inestable la articulación cuando no se atiende correctamente y pues bueno, llegan a sufrir estas lesiones constantemente. Entonces, por eso es importante esta parte de la prevención, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ir terminando, ¿vale? Esta sección de Ponte Vértebra, vamos a terminar con Ajax, Vale. a ver, vamos a ver. Doctor, si ya se me quitó el dolor, ¿es necesario seguir en consulta? Ok, claro, es algo muy Es común. también, Eso justamente, está muy buena la pregunta, porque es la principal duda, creo yo, que tienen los pacientes cuando llegan a su cuidado. O sea, después de cierto número de consultas, doctor, ya me siento bien. O ya no Ya- fui, ya ya no- no fui ya no porque voy, ya, sí. ya me sentía Oiga, bien. oiga, ¿por qué ya no siguió? Es que ya no me duele nada, ¿para qué voy? ¿No? Nosotros ejemplificamos con lo que es la línea de la salud. Claro. Recuerda, vamos subiendo en el barco, vamos en la línea, vamos subiendo. Llega un punto en el cual los pacientes se sienten mucho mejor, su sintomatología ha cambiado, pero eso no quiere decir que el problema ya fue solucionado. Simplemente estamos en ese proceso de ir revirtiendo un poco todo el daño que ya tiene la columna. Estamos quitando esas subluxaciones, pero eso no quiere decir que la columna ya esté libre de subluxaciones. Claro. Y por ejemplo, un problema, las personas pueden tener un problema de 20 años con esa molestia y ese dolor, entonces tal vez un ajuste, pues muchas veces le puede resolver Aliviar el síntoma. aliviar el síntoma, Es ¿no? correcto. Pero no significa que esos 20 años que sufrió el paciente sobre esas posturas, esa lesión, pues ya se Ya haya esté, curado pues, totalmente, ¿no? Entonces es por eso que hay que darle un mantenimiento continuo, así como todas las personas tenemos que dar un mantenimiento continuo a nuestra columna durante toda nuestra vida, pues aún con una lesión de mucho tiempo, aún más. Con mayor razón, Con mayor tenemos razón. que seguir ahí. A pesar de que nos sintamos mejor, nuestra columna está todo el tiempo expuesta a subluxaciones. Claro. Y tenemos que seguir analizándola y corrigiendo esas subluxaciones. Sí, creo que viene todo de la parte cultural donde la gente dice, y pasa mucho hasta cuando vas al médico, ¿no? O sea que la gente tiene temperatura, le mandan medicamentos y así, y a los 3 días pues la temperatura ya se le quitó, Claro. pero el medicamento era 7 días continuos, ¿no? Y él te dice, pues es que ya a los 3 ya se me quitó. Claro. O sea, y dices, Sí, pero es un tema muy cultural que la gente no sigue las indicaciones al pie de la letra, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente muchos pacientes dicen, no, pues es que nosotros, por poner un ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Necesito que vengas 8 sesiones. Ah, pero la tercera ya se me quitó, y ya no dejan, y lo dejan. ¿Qué pasa? De repente, pues obviamente el cuerpo guarda memoria, es un punto Claro. importante, ¿no? sí. El cuerpo súper guarda importante. memoria, ¿no? Es como la gente que usa brackets, ¿no? Como en tu caso, que Sí. traes brackets, ¿no? El doctor, ¿qué te dice? ¿Cada cuándo tienes que venir a ajustarte las liguitas? Ahorita yo voy cada mes, por ejemplo, ¿no? Cada mes, ¿no? Entonces, de repente ya llevas un proceso. Ahorita ¿cuánto tiempo llevas con brackets? Llevo año y medio, 2 años. Año y medio. O sea, la cosa no fue ni de un día para otro, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque tus dientes estarán acostumbrados a estar en una mala posición desde toda tu vida, ¿no? Claro. Entonces no se iba a corregir. Ya llevamos un año y medio. Vamos avanzando bien. Ahora, ¿qué pasaría si tú dices, ya con esto medio que ya no quiero más, no me gusta ir al dentista, me da mucha flojera, ya quítemelos? ¿Qué podría pasar? Se va a volver a regresar la posición incorrecta en la que ya estaba, ¿no? Es por eso que también ya terminando el cuidado de la dentadura, por ejemplo, de las brackets, les ponen retenedoras. O sea, no es como que ya terminó, sino que todavía tienen que continuar. Y aparte igual seguirlos cuidando en adelante, ¿no? ¿Y qué pasa? La gente dice, no, pues es que ya, pero volvemos a lo mismo, así como los dientes guardan una memoria, también la columna. Un problema de 30 años de un paciente que viene sentándose mal en la computadora, que se la pasa, o los niños, ¿no? Los niños que pasan todo el claro. tiempo en el teléfono así viendo Facebook o Netflix aquí, y pasan 30 años así toda su vida, y dicen, no, pues ya quedé con 2. O sea, no hace ni siquiera congruencia, ¿no? Claro. Se requiere llevar un proceso, así como los dientes requieren un proceso, principalmente la columna. Ahora, para terminar, una pregunta, ¿no? O más bien, es como una reflexión, ¿no? Digamos, hablando del tema de los dientes, yo es una reflexión que hago mucho. Le digo, señora,
si ustedes en su columna, en sus dientes, se le cae un diente, te puedes poner uno de oro, de plata, de lo que sea. Pero, o sea, para los dientes hay repuestos. ¿Qué pasaría si se te rompe una vértebra? No, pues no. Para no, las vértebras no hay Claro, repuesto, ¿no? Y un entonces, reemplazo completo, ¿no? No existe. entonces ahí la cosa, y ahí viene el tema, o sea, no le resto importancia a los dientes, porque los dientes son muy importantes, Sí, claro. pero la columna es lo que mantiene todo nuestro cuerpo funcionando, Y el porque sistema nervioso. es el caparazón de nuestro Protege, sistema nervioso, ¿no? exactamente. Entonces, quería cerrar con esta reflexión, quería agradecer la participación de ustedes, porque este es nuestro primer episodio de Ponte Vértebra, y la finalidad era esa, ¿no? Poder tener este tipo de conversaciones que son preguntas que la gente sí o sí la tiene, Ujú. y que las vemos todos los días, nuestros colegas, perdón, no nos dejarán mentir, son preguntas que nos pueden hacer los pacientes todos los días en redes sociales, en la consulta, etcétera, y que parecieran muy absurdas, quizás, pero la gente las tiene y es importante aclararlas, porque nosotros como profesionales es nuestro papel educar a la gente, ¿no? Es correcto. Eso es lo que queramos transmitir con este nuevo proyecto, este nuevo podcast quiropráctico, que considero que es el primer podcast quiropráctico que tiene esta intención, ¿no? Ujú. De conectar con la gente y de hablarlo de manera más relajada, ¿no? De entender más Claro. aplicado a Creíble. casos de Reales, ¿no? Sí, tal cual. Exacto. Pues muchas gracias. Los invito a que participen con nosotros. Si tienen alguna duda nos pueden escribir. Y no duden en visitarnos. Tenemos muchas sucursales. Estamos en la Ciudad de México, en Puebla, en Chicoloapan, en Toluca, y por todos lados, ¿verdad? Claro. En Pedregal, en Iztapalapa, y tal. Entonces, y cuando necesiten algo, nos pueden escribir y nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Tienen alguno de estos problemas que acabamos de mencionar? Pues Visítenos. estamos a Exactamente, sus ajusten órdenes. ¿Vale? Y recuerden, somos Centro Quiropráctico Lefram. Ponte Su vértebra. mejor opción. Ponte vértebra.